Bueno, yo voy a empezar este vídeo con un simple mensaje, muy básico y muy sencillo de comprender, y es que si eres culpable, estás muerto. Sí, porque lo dice el castigador, Franco Castillo. Mira, este tipo nos enseñó el estilismo de un buen corte de pelo arreglado y la barba de 3 días. Calavera en el pecho, ametralladora, humo. Bueno, no tiene mucho que ver, o sí tiene que ver. Iba a decir que no tiene que ver con el cómic que vamos a estar hojeando hoy, pero de alguna manera sí, porque encaja en esa etapa de personajes oscuros, justicia urbana y cosas extrañas. Esto es un tomo retapado, amigos. Esto es lo que pasaba con los cómics sobrantes que no se vendían, que directamente te los metían en un tomo económico. Y aquí tenemos pues uno correspondiente a Spider-Man. Esto costaba 375 pesetas, poco dinero. Vamos a dejarlo en que era barato. Normalmente te solía salir por el precio de 2 cómics, aproximadamente 5. Por el precio de 2 cómics y medio o algo así, te llevabas 5, claro, tenías que esperar muchos meses a que este tomo saliese. Esto no era una cosa que pudieses contar con ella. Bueno, el tema está en que, como veréis, tenemos a Spider-Man vestido de negro. Que bueno, inicialmente ya sabéis que a raíz de la Secret Wars pues era un traje alienígena y tal, y vale. Pero después ya no era un traje alienígena, sino que simplemente fue un cambio de estética de Spider-Man que algunos, yo por lo menos estoy entre esos, relaciono con una etapa de historias de Spider-Man oscuras, urbanas, de crimen, de un rollo ahí, pues un rollo como mucho más, no sé cómo decirlo, tío, a nivel de asfalto, ¿sabéis? A nivel del suelo. Y creo que es un tipo de historia que mola, me apetecía hablar de ella y sobre todo y ante todo, la excusa para hacer este vídeo es su guionista Peter David, que además podemos decir que este es el primer gran cómic que guioniza, o historia trascendente. Había hecho previamente una historia de Spider-Man, pero bueno, era una historia, tampoco era la historia más... una historia suelta que había hecho sin más, ¿vale? Y esta es un poco la primera saga que guioniza. Esta saga es la que digamos que confirma a este escritor como uno de los que iba a ser, pues eso, regulares en Marvel, y después, en los años 90, acabaría, para mi gusto, siendo el mejor guionista de Marvel. Es una discusión abierta, hay opiniones, pero para mí es sin duda el tipo que mantiene calidad y sobre todo tiene más volumen de obra, más constante a lo largo de la década. Peter David, como sabréis, o no sabréis, en ese caso no me alegro de dar la noticia, murió hace 2 o 3 días a raíz de una larga enfermedad que le tuvo bastante puteado al hombre. El hombre, la verdad es que no tuvo una muerte nada agradable, ni que daría pie a mucha conversación, porque básicamente murió necesitando ayuda de la gente que le donase dinero para poder pagarse el tratamiento médico. Estados Unidos es un país complicado, circunstancias. En la vida ya sabes que cuando te va muy mal, más te vale tener red, porque si no, lo llevas jodido. En este caso llama la atención porque hablamos de un tío que ha trabajado mucho para Marvel Comics y que ha hecho historias muy trascendentes para este sello y que ha hecho cosas, a ver, que no es el tipo de persona que te imaginas necesitando mendigar para poder pagarse tratamientos médicos. Llama la atención, ha sido triste. Bueno, no entro más en esto porque se me ensombrece demasiado el vídeo, ¿no? En todo caso, este cómic esta saga se llama La muerte de Jan the Wolf, y es particularmente, digamos que inicia una temporada muy oscura en Spider-Man. Le dan ahí un viraje a Spider-Man que después terminaría de culminar con La última cacería de Kraven, un cómic al cual ya le hice vídeo hace tiempo, y que bueno, que terminaba de llevarnos a Peter Parker y su traje oscuro a ese lado de la primera mitad de los 90, más o menos, de mitad de los años 80, de mitad de los 80, en la cual, pues bueno, los Frank Millers, los Alan Moores y toda esta gente, pues lo habían petado todo de cómics deprimentes, grises, lleno de psicópatas, de gente con trastornos mentales, criminales chungos, héroes que estaban todo el tiempo, pues eso, con sus remordimientos por no poder resolver los problemas y demás. Es una historia dura, es una historia urbana, es una historia en la cual yo creo que se nota mucho la influencia que había tenido Frank Miller. Esta se empieza a publicar en octubre del 85 y Frank Miller termina con Daredevil, si no me equivoco, en el 83. Termina su saga, y de hecho, si os fijáis, su saga, su larga saga en Daredevil tiene uno de los componentes que en esa época impactaría más a los lectores, que es la muerte, matar a un personaje con el cual los lectores están familiarizados. Frank Miller lo hizo con Elektra, esa muerte además súper coreografiada, con Bullseye cargándose a Elektra, trauma total. Y unos años antes, Chris Claremont y John Byrne se habían cargado a Jean Grey.
O sea, era como que hay un patrón, ¿sabéis? De vamos a ponernos serios, vamos a hacer que los lectores sufran terriblemente, vamos a cargarnos un personaje conocido, en este caso no era una protagonista, pero bueno, y vamos a crear una historia que sea lo más oscura posible. En fin, este capítulo que os estoy enseñando no es el primero de la saga porque, muy sencillo, no lo tengo. Solamente tengo este tomo retapado que contiene algunas de mis historias favoritas, pero empieza esta saga en la tercera parte. Así que la primera parte del vídeo, si os parece, y si no también, no tenéis opción, la vamos a hacer sobre formato digital, ¿vale? Que es algo que no suelo hacer porque prefiero el papel, pero bueno, así por lo menos podemos ver las páginas. Vale, esto que estamos viendo, Spider-Man, como estaréis viendo aquí arriba, esta es la portada original de número 107 de Peter Parker de Spectacular Spider-Man. Esta es una portada sumamente icónica, que es la primera parte de esta saga que os decía, ¿no? Mirad a ese Spider-Man ultra dramático, Buckler, año 85, dibujando directamente con su telaraña, su traje negro, diciendo: alguien ha matado a una mujer que significaba mucho para mí. ¿Quién será? Claro, ese era un rollo. Está muy bien, amigo, tú has acabado con ella, ahora yo voy a por ti. Es algo por el estilo, ¿vale? The Shock of the Year, el trauma para los lectores y tal, que a ver, esto viene aquí con tremenda potencia. Vale, pues venga, vamos a empezar a crear páginas. Vale, antes de nada, lo primero que se nos cuenta, por cierto, creo que esta es la primera página, sí. Nos habla de un personaje secundario de Spider-Man, Jan the Wolf, que es un personaje setentero, era una capitana de policía o una comisaria o algo así, que era algo así como una mujer muy seria, una policía muy recta y tal, y que solía ser una colaboradora de Spider-Man, pues en los diferentes casos contra el mundo criminal, ¿vale? Y aquí empieza de una manera bastante hardcore la historia, con ella hablando un poco de sus conflictos personales. Una de las historias que tenía en The Wolf es que era un personaje del cual no se habían hablado demasiadas cosas personales, no se había generado mucho un retrato se entiende, ¿no? De sus movidas mentales, de sus relaciones familiares, de su rollo sentimental. Entonces aquí en estas primeras páginas, de una manera muy rápida, Peter David además lo hace muy bien, lo que hace es hablarnos de que ella era hija de un policía que bueno, que digamos que la cosa no salió bien con su madre, pero que acabó con otro policía tiempo después, y ese otro policía sí que se convirtió en un ejemplo, pues ahí, pues referente o paterno, ¿no? Ella al final nos acaba hablando de que acaba básicamente pues entrando en el flow de poli, que desde pequeña quería ser policía, y que bueno, que entró en el cuerpo. Y bueno, así hizo pues que su madre por un lado estuviese súper preocupada por ella porque no quería que tuviese el destino de un poli en Nueva York, y por otra parte su padrastro pues que estaba muy orgulloso. Vale, es básicamente dos páginas. En dos páginas nos ha contado un poco también el tema de, pues eso, el complejo que tenía la chica de joven por querer agradar a su padre, después su padrastro y demás. Además está narrado en primera persona y tal, lo cual hace que muy rápidamente conectes con el personaje secundario. Es un punto de vista diferente, ¿vale? Total, que mientras todavía nos están hablando en primera persona, vemos que están entrando en una casa, que rompen el pestillo, como estaréis viendo aquí mismo. La policía entra. Dice: hombre, ¿ese olor qué es? Como veréis, está la casa destruida entera. El policía dice: cállate, vuelve a la entrada, por favor, capitán de Wolf, ¿dónde estás? Y bueno, el policía dice: llama a los de forense o lo que sea. Espero que manden a gente que tenga el estómago fuerte, porque, pues eso. Lo que no nos están mostrando en el dibujo es bastante elocuente, ¿no? Vale, lo que no nos están mostrando es que le pegaron un tiro en el estómago, básicamente, y que eso es, pues, eso que tenemos con otra perspectiva sería un cómic tremendamente gore. Como veréis, llevamos muy poquitas páginas, llevamos 4 páginas. En este breve espacio ya le han pegado un impacto al pobre lector terrible, cargándose un secundario y mostrándonos su muerte. Claro, aquí es donde todavía se podrían generar esas dudas de decir: bueno, ¿será un bite? ¿Será que me estáis metiendo una historia de súper impacto, pero luego va a ser un sueño? ¿O va a ser que no estaba muerta en realidad, sino que lo estaba fingiendo y es sangre? Bueno, pues lo descubriremos en las demás historias. Bueno, esto que estáis viendo, vale. La muerte de Jan the Wolf, parte 1. Lo voy a contar un poco rápido. Empezamos con Peter Parker sacando una foto de una rubia por la calle, diciendo: bueno, me pagarán bien los del Google, porque al fin y al cabo sacar fotos a estas chicas rubias en Nueva York que hacen que la calle se ilumine, pues se paga bien. Igual que hay hermanos afro caminando por la calle. Bueno, es todo muy urbano, recordemos. Año 85, perdón. Todo muy urbano. Vale, mientras Peter Parker está con su Minolta, supongo que es una Minolta, caminando por la calle sacando fotos, se encuentra con Mr. Popchick. Que ya sabéis que Peter Parker, pues con el rollo de la tía May y todo este rollo, siempre tiene una madeja de personajes, se ha liado. Bueno, este señor lo que nos está contando es que va a cobrar su jubilación al principio de mes, básicamente, y que se va por el centro de la ciudad a gastar algo de pasta. Peter Parker dice: vale, fantástico, pero ten cuidado, no enseñes el dinero. Lo estoy contando muy rápido porque el cómic es espesillo, ¿eh? Y vemos, mirad el tono, ¿eh?
Atención, es que quedad con el tono urbano que tiene. Vemos que al pobre señor Popchick le atraen un callejón. Y aquí tenemos personajes estrella de los años 80, los Punkies. Los Punkies, que son los malos de todos los videojuegos beat'em up de la época. Eran el terror de la época Reagan. Bueno, mirad qué violencia de golpes le pegan al señor. O sea, mirad que 2 puñetazos ahí con puños americanos y la hostia para robarlo. Total, que le pegan y tal, le golpean, le dejan ahí hecho polvo. Peter Parker dice: animales, pagaréis por lo que acabáis de hacer, básicamente, ¿vale? Y bueno, el tipo está hecho polvo en el suelo. Al principio toman a Peter Parker por el ladrón. Se pone el traje. Bueno, se quita más bien el traje mientras persigue. Y acaba acorralando a los Punkies en un callejón de Nueva York que podría ser de Spawn. Vale, perfecto. Aquí es donde llama la atención, sobre todo. Estoy queriendo pararme en este punto, porque es un punto en el cual sí que se aprecia una intención consciente de cambiar el tono de la historia. Spider-Man es el clásico, todos lo conocéis, tío. Se enfrenta al crimen, pero en el fondo va haciendo bromas, está puteado porque no es capaz de hacer frente a sus responsabilidades, porque tener una vida real y una vida de superhéroe no profesional hace que sea muy liado. Todos conocéis a Spider-Man y ahí es donde está un poco la gravedad de la colección, ¿no? En este caso, es como que este punto de los punkies, los criminales, los traficantes, los toxicómanos, las mujeres de la calle, ¿sabéis? Los pervertidos, los ladrones. Ese mundo de ochenterismo bronsoniano se había hecho tan espeso y tan denso que cambia muchísimo la manera en la que se comporta Spider-Man. Fijaos, vale, tenéis suerte, voy a ir a por vosotros y tal. Vale, entonces les acorrala y tal, les dice: bueno, pensaba que queríais pelear, yo os voy a enseñar quién manda, os dejo que me deis el primer golpe. Saca la clásica navaja automática de los años 80, evidentemente Spider-Man pues esquiva y golpea, vale. Les deja bien atados y se va corriendo detrás del Punky número 3, que seguramente será el que tenga más puntos de vida de este grupo. Se acerca a él y le dice: hey, ¿qué pasa? ¿Que huyes? No vas a huir de mí, estoy vestido de negro. El Punky le dice: vale, me rindo, de acuerdo. Solamente tienes que atarme, llévame a la policía y se acabó. Y fijaos, este Spider-Man, este no es nuestro Spider-Man. Está diciendo: no lo entiendes, realmente quiero partirte la cara. Y mi analista dice que no tengo que acumular frustración, así que voy a liberar toda mi cólera en forma de tremendo nudillo negro en tu boca de punky criminal. ¿Este es Spider-Man? ¿Este psicópata es Spider-Man? ¿En serio? Bueno, la cosa es que eso, que le parte la cara, ¿vale? Vale, pues eso, revienta su cara, como veréis, además cae encima de unos... Joder, encima aquí de toda la basura y las latas. Es que es una sensación ahí. Es Taxi Driver, ¿sabéis? Tiene este punto ahí sucio. Bueno, llega la policía. El punk dice que va a denunciar a Spider-Man. La policía dice que no han visto nada. Es todo muy fantástico, muy fantástico. Y ahí es cuando le cuentan que se han cargado a John the Wolf. Mirad la expresión, buenísimo. Es Butcher todavía dibujando, creo. Mirad o Buckler, no sé cómo se pronuncia. Mirad la expresión, Fijaos que es difícil conseguir una expresión ahí con una máscara. Aunque con Spider-Man ya sabéis que los ojos dan mucho juego. Pero Spider-Man dice que se han cargado a quién. Vale. Saltamos. Vemos en segundo nivel, por así decirlo, vemos que en una iglesia hay un tipo que va a confesarse con gafas y unos ojos muy turbios. Y mientras tanto, en el Google, pues ya sabéis, Jameson está diciendo que se han cargado a una policía, esto no puede ser. ¿Qué psicópata se atreve a hacer eso? Aunque Spider-Man sea una persona que odio, pues no es tan malo como para llegar a un nivel tan bajo. Vale, ok, paso páginas. Es que si no el vídeo va a quedar muy largo. Y bueno, Spider-Man se pone a investigar entre los policías, que en esta época, salvo John the Wolf, no le trataban demasiado bien. Y acaba con el jefe de policía, con el teniente, bueno, el detective, llamadlo como queráis, Carter, en el coche, teniendo una conversación súper divertida entre el tráfico. La verdad es que parece una película. Y están hablando un poco al respecto de, pues eso, investigando cómo ha sido el tema, ¿no? Evidentemente no tienen ningún tipo de pista de lo que ha pasado, porque, como sabéis, los psicópatas pues, no dejan pistas muy evidentes. Mola mucho la interacción que tienen, hablando de tomarse un café, veréis. Es un rollo muy policíaco, o sea, realmente deja de ser un cómic de superhéroes en un entorno urbano, y aquí realmente sí que se nota, yo creo, por lo menos yo aquí aprecio una influencia de Frank Miller bastante potente, ¿no? Vale, continúa avanzando la historia. Finalmente, pues eso, acaban diciendo que pese a que John the Wolf era muy dura contigo, Spider-Man realmente ya te apreciaba y te consideraba bien y tal, y al final el propio Spider-Man acaba diciendo que a él también le caía bien ella, ¿no? Lo cual, pues es como que, como veréis, son ahí como resortes narrativos muy bien utilizados, porque es como en pocas páginas está acentuando
pues que Spider-Man en el fondo, a pesar de que tenía una relación muy seria con ella, pues la apreciaba, que ella al revés, que los lectores al final han acabado conociendo un lado del personaje que no sabían. O sea, en poquitas páginas estamos como conectando, ¿no? En otro lado de la ciudad, de repente, aparece Daredevil. ¿Veis lo que os decía de la relación con Frank Miller? A ver, aquí es más que evidente, ¿no? Aparece Daredevil, que está metido en la historia también, va a servir de contrapeso, ya veréis, es curioso. Y bueno, está por la ciudad también, vemos que, bueno, estas páginas me las voy a saltar, que si no queda muy largo. Tenemos el juicio de los punkis de Beat 'em Up, al cual Spider-Man ha partido la cara y que están intentando salir inocentes de la denuncia por haber agredido a este viejo al que han dejado hecho un Cristo con sus nudillos. Y en fin, Matt Murdock, otro de los tipos más tóxicos de la historia de los cómics, ese tipo ciego y pelirrojo que tiene a las mujeres a sus pies. Aunque bueno, Peter Parker también, la verdad es que el cabrón... Empiezo a encontrar un patrón, pero no tiene nada que ver. El tema está en que, bueno, que a ver, Matt Murdock, haciendo su trabajo, consigue que los punkis salgan libres, ¿vale? Por cierto, este punky lleva una camiseta de Sting, bueno, cosas. Vale, evidentemente Peter Parker está sumamente cabreado. De hecho, habla con Matt Murdock y le dice, pero ¿cómo puede ser que saques esa escoria a las calles? ¿Cómo puedes mirarte en el espejo por hacer...? Una vez más, no es nuestro Peter Parker. Este es un Peter Parker ávido de justicia y de venganza. Venga, avanzo páginas. Avanzo. Aquí vemos a este personaje es un juez que pertenece a la red de personajes de Matt Murdock, que es un tipo pues como que le enseñó a Matt Murdock que hay que tener valor para tomar determinaciones y hacer el trabajo que tienes que hacer en nombre de la justicia. Vale. La cosa es que aparece de repente este personaje que estáis viendo aquí, que es un tipo básicamente con un pasamontañas y una escopeta, que es muy creepy. Estamos en los años 80 y de repente aparece un personaje que no es un malo con superpoderes y leotardo, sino que es un tipo con una escopeta y un pasamontañas. Es duro. Vale, se intenta cargar a Matt Murdock sin saber quién es Matt Murdock, así que en fin, que a dónde vas, amigo mío. Y entonces aparece el juez misteriosamente que pasaba por allí y mirad el final del capítulo. Brutal. El concepto de poner los títulos al final y que acabe con esta... Es que esto es violento, ¿eh? O sea, esto es Grim and Gritty ochentero. Recordemos que este cómic es del 85 y se adelanta en un año, si no me equivoco, a Watchmen y al Señor de la Noche. Es posterior al Daredevil de Frank Miller también, o sea que está justo en esa etapa. Y también me parece que la última cacería de Kraven es del 87. O sea que son cómics ahí turbieras que están en la misma etapa. Vale, pasamos. Este tampoco lo tengo en físico, así que bueno, este lo voy a pasar más rápido. Vale. Se ha cargado al juez, vale. Es ese come pecados, por cierto, que no he dicho su nombre. Tenía que haberlo dicho lo primero. Este tipo con el pasamontañas y la escopeta súper turbio. Es el come pecados, que básicamente es un malo, un filoterrorista, básicamente. O si esa palabra está bien dicha, básicamente es un súper terrorista. Que es un fundamentalista cristiano. Que extrañamente parece solamente un tipo con una escopeta que intenta reventar a tiros a Spider-Man. Pero luego resulta que el tío... pues tiene fuerza, aguanta los golpes y es capaz de luchar con tremenda contundencia. Hay un punto súper turbio en la historia que no sé si me lo he saltado. Este punto es súper turbio. Hay un momento en el cual Spider-Man salta por encima de un taxi en estilo Spider-Man para enfrentarse al come pecados que lleva la escopeta, ¿no? Este pega un tiro. Spider-Man le esquiva acrobáticamente. Hasta aquí, a ver, hemos leído este cómic cientos de veces. No pasa nada. Spider-Man se da la vuelta y se encuentra que hay una persona que ha recibido el disparo del come pecados. ¿Veis lo que os decía de ese tono más realista, más turbio, más oscuro? De pronto, personas que mueren, venganzas, justicia que no funciona, daños colaterales por gente que está con armas de fuego atacando en las calles, asesinatos por psicópatas. O sea, esto es un mundo de Spider-Man raro. Es un mundo de Spider-Man oscuro, sumamente oscuro, ¿no? Vale, bueno, como veréis, Spider-Man se está enfrentando al come pecados y resulta que demuestra ser sobrehumano, porque ya sabéis que aunque Spider-Man suele ser tremendamente nerfeado en los cómics, pues a ver, es un tío mucho más fuerte que cualquier ser humano, básicamente. Y aquí vemos que nuestro terrorista favorito, pues con su escopeta, es violento también, que le golpea con la culata, pues que básicamente le tiene a sus pies. O sea, le tiene a sus pies y bueno, al final nuestro Spider-Man, porque tiene tremendo puñetazo, que si no, pues no sobreviviría. Vale, finalmente, bueno, se encuentra con el señor al cual los punkis le habían pateado el culo. Peter Parker está vestido de civil y el tipo le dice que es un cobarde. Ya sabéis, Peter Parker, las contradicciones, aparece Daredevil. Nuestro amigo se va con su pasamontañas en el metro. Esto es importantísimo. No lo es, pero fijaos esto de esta viñeta, fuera de contexto. Mirad los ojos de este tipo y mirad a este tipo.
esto es lo más turbio que vais a ver hoy, amigos míos. Feliz 27 de mayo de 2020. Vale. Seguimos, pues eso, más investigaciones, las movidas, está todo el mundo tensísimo pensando en que hay un psicópata en las calles que está matando a gente. Se ponen a investigar y bueno, pues hablan de que hay conexiones con S.H.I.E.L.D., que las habrá. Otro corte de escena y vemos a este psicópata con gafas y tal, que está joder, ya se me olvidó hasta la palabra, confesándose básicamente con el cura. Vale, Spider-Man sigue investigando cosas. Se mete en la casa de Jan the Wolf, cosa que no sé si es muy inteligente hacer, para encontrar que ella tenía recortes de prensa de él, en plan, pues que realmente lo admiraba, o que era una psicópata, pero eso es para otra cosa, ¿vale? Que tenían una conexión. Aquí están reforzando los lazos emocionales. Y bueno, estamos en el funeral. Está todo el mundo súper triste, súper acabado. La madre de Jan the Wolf le dice al padrastro que no se le ocurra volver a acercarse a ella porque su hija ha muerto indirectamente por su culpa. O sea, es que es de llorar, es muy de llorar todo el rato, ¿eh? Vale, continuamos la historia. Bueno, como veréis, la cosa va de turbieras. Mirad los ojos de turbio que tiene. Y bueno, aquí también muere alguien. Aquí la cosa es acabar los capítulos con un tiro. Una vez más corte y directamente pues le han pegado un tiro al cura, amigos míos. Entonces vemos que come pecados no se anda con medias tintas. Y ahora es cuando ya por fin vamos a venir al papel, porque estoy ya del formato digital un poco hasta arriba. Y así es como finalmente volvemos por fin con esta portada, con el número 3, 3 de esta saga, número 136 de España, de Spider-Man, publicado en España en el 87. O sea, espectacular. Capítulo 3 de la muerte de Jan the Wolf. Como veréis, pues eso, Spider-Man está hablando por teléfono, se han cargado a un cura en el confesionario, está todo el mundo tensísimo. Spider-Man, fijaos que llega a ir a buscar información donde Kingpin, mirad qué representación de Kingpin, Recordemos, la sombra de Frank Miller. Y bueno, de hecho, Kingpin pues se lo encuentra muy a lo Miller diciendo que ¿qué haces aquí? Yo estoy blanqueando mis negocios, no utilizo la violencia, no me interesas, te voy a dar una cierta información, ¿vale? Para que me dejes en paz, básicamente, lárgate, amigo mío. Espero que la palmes en medio de tu misión y demás. Mientras tanto, pues tenemos a... Esto lo cuento muy rápido, ¿eh? Tenemos a Daredevil investigando también en las calles por su cuenta. Bueno, pues eso, entra el amigo Spider-Man. Aquí hay algún chiste también por el camino que me he saltado. El concepto de romper la ventana, que esto es Frank Miller también. Y bueno, pues eso, nos van contando que Spider-Man, pues que está cayendo en una espiral de violencia, destrucción y desesperación que nos están cantando. Vale, voy pasando páginas, venga. Me voy a saltar las que son así más importantes. La cosa es que reaparece nuestro amigo el Comepecados, que a estas alturas de la película ya nos encanta, buscando a Jonah Jameson, que se lo quiere cargar. Robbie se hace pasar por Jonah Jameson. Es un tío comprometido. Pero bueno, finalmente el amigo Peter Parker pues acaba consiguiendo capturar al psicópata, que dice que escucha voces en su cabeza. Después nos contarán que es que era un tío que había sido, si no me equivoco, había sido policía o había estado en el ejército y había sido un tío de S.H.I.E.L.D., o sea que era en plan un tío súper preparado, que lo habían también aumentado como soldado y no sé qué, con lo cual eso justifica el que pudiese enfrentarse a Spider-Man a culatazos de escopeta y partirle la cabeza, ¿no? Vale, aparece Daredevil y aquí se crea el siguiente conflicto moral de la historia, que es el momento en el cual, y esto es bastante extraño, hay que decirlo, volvemos a la contraportada, es el Punisher. Habíamos visto en historias anteriores que el Punisher y Daredevil habían tenido historias en las cuales hacían un poco la dualidad de que Daredevil representaba la justicia y el Punisher representaba la justicia tomada por tu mano, ochentera, reaganiana. En este caso es muy llamativo, ¿eh? Este Spider-Man llevado al límite, vengativo, cabreado, tenso, de todo, representa al extremo que se está enfrentando a Matt Murdock, que es quien intenta mantener las cosas más dentro del sistema, ¿no? A pesar de sin llegar, la gracia es esa, sin llegar al radicalismo de un Punisher de querer cargarse a nadie. Se genera ahí una tensión y una desconfianza mutua muy interesante. Claro, acaban descubriendo dónde tenía el psicópata las armas y demás, eso es una historia interesante. Y finalmente, pues bueno, en el último capítulo, en la última página de este cómic, pues el Comepecados le pega un tiro aparentemente a alguien. Aquí, como veréis, esto es grim and gritty, como os decía antes, a lo bestia. Vale, pasamos la página. Mirad qué bonita la viñeta, ¿eh? Super power. Bueno, antes de nada, esto no lo he contado, amigos. Daredevil en esta época, esta es la famosísima época en la que Daredevil se publicaba como complemento de Spider-Man. Así es como se publicó el Born Again. Y fijaos que tenemos un cómic grim and gritty de Spider-Man, la muerte de Jan the Wolf, pero es que como complemento tenemos un cómic bastante grim and gritty también de Ann Nocenti y Barry Windsor Smith. O sea, este era, la verdad es que esto
en fin, qué decir. Este era un cómic que no te fallaba. Además es Barry Windsor Smith dibujando bien, ¿eh? Una historia también, esta súper oscura también. Además es que muy paralela con la historia de Come Pecados. De personajes ahí traumatizados, manipulados, gente que, bueno, potente. Esta historia tal vez un día le haga un vídeo, porque está guapa. Me la voy a saltar ahora, porque vamos a rematar el increíble final de la saga más explosiva del año. Mira, Daredevil metiéndole tremendo golpe en el plexo solar. Al revés, Spider-Man metiéndole tremendo golpe en el plexo solar. Siempre me hicieron gracia las letras estas de Peter Parker, escritas ahí prácticamente, bueno, y sin prácticamente, con esta tipografía manual ahí, que es como... En fin, vale, que sí. En este caso vemos que el Come Pecados ha pegado... Es que, Dios, a mí me pareció un diseño genial, tío. O sea, es tan simple y tan macarra, parece un personaje de Manhunt. Es genial. Y además es que la recortada es como su arma. O sea, es Cobra. ¿Sabéis eso de tú eres la... ¿Cómo es? Tú eres la enfermedad y yo la cura. Pues es esto. Vale, pues que ha pegado un tiro, pero vemos que el sillón solamente no tiene sangre por todas partes, sino que solamente tiene muelles y algodón. Entonces, tenemos la esperanza de que la chica haya sobrevivido. Y lo ha hecho. Sí. Pero bueno, el tema está en que finalmente la chica se las apaña para sobrevivir. Lo que no han conseguido hacer un cura y una capitana de policía lo hace esta chica con su pericia y su capacidad. Y en ese momento pues entra Spider-Man, que no sé por qué en este cómic está empeñado en romper cristales y cortarse. Mira qué guapo, me encanta el concepto. Y bueno, pues tenemos otra vez tremendo careo. Spider-Man le quita el escopeta y la rompe. En plan, se acabó tu violencia, se acabó tu muerte. Yo seré quien patee tu culo. A ver, lo estoy diciendo con humor para quitarle un poco ahí de tensión. Y aquí es cuando tenemos el cambio, el girito. Aquí es donde tenemos el girito, que era el concepto de que previamente habíamos dicho el Come Pecados era el psicópata este de S.H.I.E.L.D., al cual le habían dado este aumento de soldado para hacerlo mejor y tal. Pero a este Come Pecados, cuando le quitan la máscara, descubrimos que no era el que pensábamos que sí que era. Este tipo es el comisario, es el jefe de policía que es Carter. Plot twist. Nos han estado engañando todo este tiempo. Nos han llevado por un camino de sombras. Pues sí, amigos míos. Es en plan final catártico. Y bueno, pues como veréis, Spider-Man pues también le parte la cara, que aquí parte muchas caras. A ver, es durillo, ¿eh? El tono que tiene esta historia, yo la estoy intentando adornar un poquito con humor, por quitarle un poco de hierro. Pero sí que es una historia bastante hardcore, porque es que además nos encontramos a Spider-Man a punto de cargarse al tío, en ese plan de rollo de historia extrema, y ahí es cuando aparece Daredevil y dice que no, Daredevil, este tío ya no es una amenaza, la única amenaza eres tú. Spider-Man dice apártate y tal, hasta el punto de que le llega a pegar un golpe y echarle por la ventana, y de hecho hay tremenda lucha entre ambos. La justicia contra la otra justicia. Vale, y como veréis, pues eso, Daredevil contra Spider-Man, o sea, es un sueño hecho realidad. Bueno, la cosa es que gana Daredevil. No sabemos cómo es esto posible. A Spider-Man en este cómic, la verdad es que primero el Come Pecados, o el primer Come Pecados, y después Daredevil, suponemos que es porque no está en su mejor momento. Pero bueno, la cosa es que sí, que le acaban partiendo la cara. Y bueno, el cómic finaliza, aparte de con momentos pues muy terribles, donde todos los personajes están muy acongojados y todo va mal, y la historia es lamentable. Atención. Llega un momento en que unos punkis en el metro van a hablar. ¿Os acordáis del señor al cual los punkis le reventaron la cabeza para robarle la pasta? Pues esto es una especie como de epílogo, ¿sabéis? De repente otros punkis se acercan a hablar con él en el metro y descubrimos que ahora nuestro personaje ya no es un viejecito simpático que tiene el dinero para ir a gastárselo en gominolas cuando cobra. No, ahora lleva una pipa, una pistola, un arma. Y como veréis, pues se los carga a tiros. Sí, la alegría de vivir, ¿verdad? Y los deja ahí en el metro. Fantástico. Qué bonito, qué alegría, En fin, vale, pues eso. Nos cuenta eso, que fue inyectado con variantes del PCP para tener los poderes aumentados. Nos están hablando un poco de este plot twist que había habido antes, un poco nos lo están justificando. Historia muy policíaca, muy potente. Y bueno, un poco el punto fuerte de la historia es que, bueno, que Daredevil se va a enfrentar a unos malos, pero finalmente va a ser asistido por Spider-Man, que dice pelillos a la mar. Esencialmente dice pelillos a la mar. Y aquí llega un momento interesante en el cual la desconfianza entre ambos personajes se rompe en el momento en que ambos dicen quiénes son. Daredevil, por sus sentidos aumentados, ya sabía que Peter Parker era Spider-Man, ya los había cruzado, pero en este momento Daredevil le dice, tío, mira, vamos a saber quiénes somos
¿vale? Y al saber nuestras identidades personales, pues ahora ya podemos confiar y demás, y en un futuro pues trabajaremos juntos para enfrentarnos a psicópatas que se cargan a policías. La tía May está diciendo... Ernie se ha entregado porque dice que en defensa propia se lió a tiros en el metro con un tío, necesita un abogado. Turbio. Es un final turbio. Y esta historia, la de Nocenti con Winsor Smith, tampoco os creáis que es la alegría de la huerta, En fin, historia turbia, Historia turbia, pero ya os digo, muy relevante, porque definió mucho este tono ahí que iban a tomar los años 80 con Spider-Man, que en esa época la cosa se llegó a poner súper enconada, con las guerras de mafiosos y tal, con La Rosa, con la historia de Hobgoblin también, que ahí Peter David tuvo que ver también, que ahí la cosa también se puso súper bestia, conspiraciones criminales, identidades... Bueno, de alguna manera también replicaron algunas de las fórmulas de esta historia del Come Pecados sin llegar a niveles tan bestias, ¿no? Bueno, este retapado le tengo mucho cariño, especialmente porque contiene una historia que es muy tontorrona, pero que para mí representa un poco al Spider-Man que yo conocí de niño, el primer Spider-Man que yo conocí, básicamente, que es este, el Spider-Man vestido de negro, que se enfrenta por la ciudad de Nueva York al Hombre de Fuego, que es un personaje que lo supera en tremendo poder, así que esto nos llevará pues a situaciones chocantes. Aparte de eso, también la parte de John the Wolf, que es bestial. En fin, homenaje a Peter David. Curiosamente, ya por cerrar, va a quedar un vídeo largo, pero mira, que se haga largo. Homenaje a Peter David, que como os decía, curiosamente, contrasta potentísimamente el tono súper oscuro, súper grim and gritty, súper urbano, súper policíaco, súper de personajes enfermos que tiene la historia de la muerte de John the Wolf con el tono que él tomaría en los años 90 en sus cómics, porque luego su mejor época como guionista, en la época en la que es el Peter David más Peter David, yo creo, una de las cosas que tenía era el equilibrio que era capaz de tener entre el sentido del humor. Su Hulk y su X-Factor estaban petados de humor por todas partes, que es verdad que era un humor que estaba muy bien balanceado, con momentos de drama, momentos de lo que se llama un buen guionista de toda la vida, pero aquí llama la atención este primer tono tan oscuro, ¿no?, con respecto a lo que finalmente acabaría siendo este guionista, o por lo menos por lo que sería más conocido este guionista, que también es cierto que a Hulk después se lo llevaría por un sendero de la perdición espectacular, pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro vídeo, que este está quedando increíblemente largo, ¿no? En fin, homenaje desde aquí, y espero que os haya gustado. Hacía bastante tiempo que no hablábamos de Spider-Man, y de paso todo lo que sea ojear estos retapados a mí la verdad es que me gusta bastante. En fin, lo vamos a ir dejando ya, que ya está quedando un vídeo bastante largo. Necesito 2 palabras para despedirme, que van a ser Peter David. Ya sabéis, suscribirse, me gusta, no me gusta fuera de aquí, el compartir. Yo creo que no me he dejado nada, y si me lo he dejado, pues en el próximo vídeo lo recordaré. Venga amigos, nos vemos.